aquí más abajo tenemos un ejercicio de evaporador de triple efecto. Entonces quiero que empecemos viendo este gráfico, este diagrama, donde nos muestra pues los 3 evaporadores. Y entonces la idea es que vamos a definir unas variables. Vamos a definir unas variables. Tal vez vamos a incluso usar una notación un poquito diferente. Por ejemplo, esta letra A y esta letra C que están por aquí, que vemos por allí, las vamos a cambiar. La F significa alimentación en inglés. Entonces, vamos a poner unos números. O sea, vamos a hablar de F0, F1, F2, F3 o S0, S1, S2, S3. ¿Y qué significa eso? La F significa la alimentación a un evaporador. Y la S va a significar la alimentación del jugo, digamos. Entonces F1 va a ser la alimentación a el evaporador 1. Entonces aquí escribiríamos F1, por ejemplo. Y entonces en el evaporador 2, lo que sale del evaporador 1 se alimenta al evaporador 2. Entonces va a llamarse F2. Y lo que sale del evaporador 2, pero se alimenta al evaporador 3, pues se va a llamar F3. Y lo que sale del evaporador 4, en lugar de C, pues lo vamos a llamar F4. Entonces eso es un ejemplo de notación para cuando tenemos, por ejemplo, varias unidades. Entonces aquí el número pues significa algo. Significa la entrada a una unidad. Sería parecido con el vapor. Este vapor sería el vapor que entra a la unidad 1 y el vapor que sale de la unidad 1 pues entra a los tubos. Acordémonos en los tubos o la calandria de la unidad 2. Entonces por aquí va a salir S2. Bueno, sí, S2 porque entra a la unidad 2. Y el vapor que sale de la unidad 2 pues entra a la unidad 3 a los tubos. Y entonces pues se va a llamar S3 y lo que sale de la unidad 3 pues lo vamos a llamar S4 por una cuestión de orden, aunque no hay una unidad 4, pero lo vamos a llamar S4, igual que la alimentación que sale de la unidad 3 la vamos a llamar F4 y vean que si hubiera una cuarta unidad pues seguiríamos con esto. Entonces, vean que también yo debería definir unas temperaturas. Vamos a ver cómo la definimos. Vean que aquí hay unas presiones. Cada evaporador tiene una presión de trabajo, que habíamos dicho que la presión 1 puede ser, no sé, pues podría ser la presión atmosférica, pero no necesariamente. Y lo importante aquí va a ser que la presión 2 va a ser menor que la 1 y la presión 3 va a ser menor que la 2. O sea, la presión va bajando. Habíamos explicado que había una razón que tiene que ver con el punto de ebullición. Yo necesito ir bajando el punto de ebullición. Entonces, por eso yo necesito ir bajando la presión. Y como hay unas presiones, entonces cada presión va a estar asociada a una temperatura. Entonces, la presión 1 en el evaporador 1 va a determinar una temperatura de ebullición del jugo, del caldo, temperatura 1. Entonces, esa temperatura 1 es la temperatura con la que van a salir tanto la corriente S2 como la corriente F2. Entonces, esas salen a la temperatura T1 y F2 sale también a la temperatura T1. Podría parecer un poco raro, pero es por... Cada número, acordémonos, tiene una definición. Entonces, F2 significa que está entrando a la unidad 2 y T1 significaría la temperatura de la unidad 1. De la misma manera, la presión del evaporador 2 determina una temperatura de ebullición T sub 2, y que esa es la temperatura que salen
las corrientes S3 y F3. Entonces, o sea, eso es importante que vayamos viendo las temperaturas asociadas a cada corriente y a cada unidad. Entonces, igual en el evaporador 3, pues la temperatura, vamos a decir que es la temperatura T3 y esa es la temperatura a la que van a salir las corrientes S4 y F4. Entonces es, digamos, para resolver este problema necesitamos las temperaturas, necesitamos las corrientes. Allí va a haber varias incógnitas. Estrictamente yo necesitaría unos valores de unos coeficientes de transferencia de calor, el coeficiente U sub 1, el coeficiente U sub 2 y el coeficiente U sub 3, que digamos el problema me los puede dar, o bien yo tendría que calcularlos de forma similar a como los calculamos con intercambiadores de calor, o sea, con correlaciones y cosas así. En esta Profe, ¿qué es la ocasión, S? ¿podrías repetir la pregunta? ¿Qué es la S? La S es vapor. Ok. Sí, vapor que entra a la unidad 1, SC1. Vapor que entra a la unidad 2 a los tubos, SC2. Vapor que entra a la unidad 3 por los tubos, es S3. Esa es eso es lo que significa. La S es vapor, steam en inglés, y el 3 indica que está entrando a una unidad. Y por una cuestión de orden, el vapor que sale de la unidad 3 lo llamamos S4, por una cuestión de cómo seguir la secuencia. Es una explicación similar para las Fs, que la F significa alimentación, alimentación a una unidad. Nosotros vamos a agarrar los U de unas tablas, eso también se vale. Tablas, yo les enseñé en la presentación de evaporación, por ejemplo, que hay unas tablas con valores típicos de U. Eso también está en los libros de transferencia de calor, está en el libro de Sengel, valores típicos, y digamos, en los mismos libros de diseño de plantas químicas, pues generalmente hay tablas de valores típicos de U. Yo puedo usar eso para, digamos, para definir valores de U para un proceso. Entonces vean que por el momento no hemos puesto ningún número, nada más estamos definiendo, como decir, las variables. ¿Qué serían los...? Hay una serie de datos como calores específicos o entalpías o calores latentes, que eso lo sacaríamos de las tablas de vapor, que son las tablas de propiedades del agua. Eso también, ahorita vamos a abrir las tablas de propiedades del agua. Entonces, ¿qué información es la información mínima que yo necesitaría para resolver esto? Les voy a decir, básicamente lo que yo necesito es la información de entrada, o sea, F1, que sería como decir el flujo másico que entra, y la concentración. Aquí hay unas concentraciones que tal vez no hemos incluido. No hemos incluido en la notación. Hay unas concentraciones que sería, por ejemplo, el porcentaje si esto fuera un ingenio azucarero, sería el porcentaje de azúcar, el porcentaje en masa o la fracción másica de azúcar. Pues eso, la fracción másica a la entrada y la fracción másica a la salida, o sea, los datos a la entrada y la salida. Fracción másica de azúcar a la entrada, fracción másica a la salida. Básicamente, con esa información yo podría ya hacer un balance de masa y sacar, por ejemplo, la cantidad total de vapor que necesita evaporar. Y esa cantidad de vapor total, ¿cuál sería? S2 más S3 más S4. O sea, eso lo podemos sacar de lo que llamaríamos un balance total, balance de masa global, que es agarrando todas las tres unidades como mi sistema, haciendo digamos, un recuadro
punteado, que sería como las fronteras de un sistema que abarque las 3 unidades, ver qué entra y qué sale, pues yo podría decir, si conozco F1 y F4, pues yo podría decir, por ejemplo, el valor de todo el vapor que sale, S2 más S3 más S4, y vamos a ver que este es un dato importante. Después veríamos cómo lo separamos. Después, vean que S1 va a ser una incógnita. S1 es una incógnita porque va a salir de un balance de energía. Las temperaturas, por decirlo así, también van a ser incógnitas, pero las vamos a poder deducir, y eso es lo que voy a explicar digamos, en un minuto. Pero para empezar, me interesa que visualicemos esto. ¿Cuál sería? Voy a dibujar un recuadro para que precisamente visualicemos este balance global. Vamos a ver cómo lo dibujo. Vamos a dibujarlo de esta manera. Ese recuadro azul es mi sistema, o sea, yo defino que mi sistema es todo el proceso, los 3 evaporadores, y a propósito, las corrientes F2 y F3 las estoy dejando adentro. O sea, adentro, que no atraviesan la frontera. Y entonces la pregunta es, ¿qué flechas cortan las líneas azules? ¿Qué flechas atraviesan la frontera? Me gustaría que pudiéramos responder esa pregunta. Las flechas que atraviesan las fronteras, que son las líneas azules. Me refiero, por ejemplo, que F1 atraviesa la frontera, la corriente F1. ¿Qué otras corrientes? Que nos interesen. Por ejemplo, F3, F4, la corriente que sale de todo el proceso, pues esa también atraviesa la frontera, la línea azul. ¿Y qué otras corrientes atraviesan las líneas azules? S2, S3, S4. Podríamos decir también que S1, pero S1 está, digamos, aparte, está por los tubos. Incluso podríamos decir que también sale S1, porque nada más que sale condensado. Entonces, pero para efectos del balance de masa, pues nos interesa ver los que entran y los que salen. ¿Por qué? Porque acordémonos que en estado estacionario, y esto que está acá, vamos a decir que está en estado estacionario, lo que entra es igual a lo que sale. Las entradas son iguales a las salidas, entonces eso nos permite escribir, por ejemplo, que F1 tiene que ser igual a S2 más S3 más S4. Vamos a hacer esto un poquito más compacto. Más F4. Les pregunto si les parece ese balance. Si les parece, es más, voy a poner las S, las voy a poner entre paréntesis, porque para nosotros va a ser una sola, representar un solo rubro, que son todas las salidas de vapor. Vamos a decir que está entre paréntesis. Analicemos Profe, brevemente eso yo que no acabo de entiendo escribir. Adelante. yo no ¿Podrías entiendo repetir? por qué eso uno no lo pone. ¿No entiendes por qué S1 no lo pongo? Ujú. Porque S1 está totalmente aparte. S1 está en los tubos. No se mezcla con F1. No se está mezclando. Por eso no lo metemos en ese balance. Además, acabo de decir que
S1 está entrando, pero también está saliendo. Aquí tal vez no se ve bien, pero está saliendo, entra en forma de vapor y sale en forma condensada. Vamos a decir, voy a poner aquí una línea roja. Es esto que aquí está saliendo, podríamos decir que este tubo lo podríamos poner así y entonces el C1 también está saliendo, está entrando y saliendo. Entonces si entra y sale, por decirlo así, como que uno cancela la otra. Es una forma de verlo y la otra forma de entenderlo es que S1 no se mezcla con F1 ni se mezcla con las corrientes que se forman, que son F2 y S2, no hay mezcla. Recordemos que esto es como un intercambiador de calor. Hay un fluido dentro de los tubos y hay un fluido fuera de los tubos, que es como decir la carcasa. Entonces, no sé, queda un poquito más claro. Está aparte C1. Sí, profe, gracias. Sí. Entonces es importante imaginarnos lo que está pasando aquí adentro. F1 entra y se descompone, se separa en dos corrientes, la corriente de vapor S2 y la corriente de jugo concentrado S1, F2. La corriente de jugo concentrado es F2. Eso es como igual que en el caso de un evaporador, una unidad. Entonces, si nos pasamos a la unidad 2, pues analizamos y es lo mismo. Nada más que S2 ahora pasa por los tubos. F2 se me descompone en dos corrientes, que son S3 y F3. O sea, se separaron las dos fases. Y si nos pasamos a la unidad 3, pues S3 ahora pasa por los tubos y F3 se me descompone en dos fases, que son S4 y F4. O sea, es importante ver lo que pasa en cada unidad. Entonces, este balance, en este momento, yo les decía F1 y F4, vamos a decir que los conocemos, o por lo menos yo puedo decir F1, lo conozco, lo que está entrando, los kilogramos por hora, o por minuto, o por día, y la concentración. Y yo sé, por ejemplo, la concentración de salida. Entonces, con eso yo podría sacar, digamos, identificar F4. ¿Cómo es eso? Vamos a decir que la concentración de F1 vamos a llamarla W1, la concentración másica de azúcar o la concentración másica de sal, o digamos que esto podría ser también de evaporación de agua de mar o alguna cosa así. Entonces, el balance de soluto, por ejemplo, sería W1 por F1, sería los kilogramos de soluto. ¿Y qué pasa con la corriente de vapor? ¿Qué pasa con S2 más S3 más S4 en términos del soluto? ¿Cuál sería la concentración de soluto? Eso lo habíamos comentado cuando vimos un evaporador. Es cero. Es cero. Entonces ven qué interesante. El término correspondiente a las S va a ser igual a cero. Y entonces nada más nos queda un W4, que sería la concentración de sólidos de soluto en la corriente 4 por F4. Entonces, si yo conozco las concentraciones y yo conozco F1, pues yo puedo encontrar F4. Entonces ya resolví una de las variables. Y si yo conozco F4, pues entonces ahora yo podría meterlo en la primera ecuación, el balance total, y podría encontrar S2 más S3 más S4. Entonces vean que esto es como lo primero que nos tocaría hacer y ya encontraríamos la cantidad total de vapor. Y después, tengo que, como dicen, separar esas corrientes y ya vamos a ver cómo las vamos a separar. Hasta aquí, digamos, hasta aquí me van siguiendo, hasta aquí van entendiendo pues la mecánica. Empezamos, como decir, con un balance de todo. Y esto aplica igual si fueran 4, si fueran 5 unidades, pues hay que hacer un balance global al inicio. Como les decía, el principio es lo que hicimos con un evaporador. Es lo mismo que vamos a hacer con 2, 3, 4, 5 evaporadores. Y en algún momento vamos a despreciar algo. Por decirlo así, vamos a despreciar algo para que las ecuaciones se nos hagan un poquito más sencillas.
Y entonces ya tenemos abierto el segundo documento que dice ejercicios de evaporación. Pregunto si lo estamos viendo. Ejercicios de evaporación. Es más, empieza Sí, profe. con el problema que vimos la clase pasada, que ese problema nos permitió repasar cómo se hacía un balance de masa, un balance de masa total, un balance de masa de componente. Nos permitió repasar cómo se hacía un balance de energía que involucraba calor específico, calor sensible y que involucraba calor latente. Y nos permitió repasar la parte propiamente de un intercambiador con el U, con diferencia logarítmica media. Entonces, eso nos permitió repasar. Ahora vamos a hacer un evaporador triple. Voy a ponerlo en pantalla completa. Y ahora estamos viendo pantalla completa. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar nota de algunos datos. Y vamos a necesitar consultar las tablas de vapor en algún momento. Entonces y incluso podemos, el dibujo que tenía hace un rato, pues nosotros lo podríamos reproducir para efectos de anotar estas, digamos, estos datos. O sea, podríamos dibujar un recipiente que tiene una entrada y tiene de jugo y tiene una salida de vapor y una salida de jugo concentrado y además tiene unos tubos que entra vapor y eso pues lo tenemos que hacer 3 veces. Incluso yo lo tengo por aquí. Ahorita podemos volver a ese dibujo. Entonces vamos a decir, estime los requerimientos de vapor y la superficie de transferencia de calor y las temperaturas de evaporación de cada efecto para un evaporador de triple efecto. Entonces, el primer dato, evaporamos 500 kilogramos por hora de una solución al 10%. Entonces, eso es F1. F1 vale 500 kilogramos por hora. Y la concentración que vamos a llamar W1 es igual a 10%. Eso en fracción sería 0,10. O sea, podemos escribirlo de las dos maneras, 10% o 0,10 y queremos evaporarlo hasta 30%. Entonces, ¿qué es 30%? La concentración en la corriente F4, la corriente final. Entonces, la W4 va a ser igual a 30% o en fracción 0,30. Vean que F4 no lo conocemos, pero lo vamos a poder calcular. Nos dicen que hay vapor disponible a 200 kilopascales manométricos. Ese es el vapor que proviene de una caldera. Ese es el vapor que podríamos decir que es S1. S1, acordémonos, es el vapor que proviene de una caldera, entra al primer evaporador. No conocemos cuánto es el flujo, pero sí nos dicen las propiedades. Acordémonos que eso es un vapor saturado. Habíamos dicho que lo que es el vapor en los tubos va a ser, entra como vapor saturado y sale como líquido saturado. Entonces yo sé que es un vapor saturado y aquí que me dicen que está a 200 kilopascales manométricos. Y como esto está en inglés, pues aquí, pues acordémonos que esta palabra gauge o gauge significa manométricos. Ok, 200 kilopascales manométricos. Entonces, si yo les digo, vamos a ver, si yo les digo que la presión atmosférica, vamos a suponer presión atmosférica, vamos a decir 100 kilopascales para hacerlo sencillito. No, si fuera, digamos, Punta Arenas, podríamos decir 101,3 kilopascales, pero para simplificar vamos a decir 100 kilopascales. Entonces, si yo les doy este dato, ¿cuánto podríamos decir que es la presión absoluta de este vapor? 300, profe. 300, correcto. Acordémonos que la presión
manométrica, le tenemos que sumar la atmosférica para obtener la presión absoluta, y entonces a 200 le tengo que sumar 100 y son 300 kilopascales absolutos, vapor saturado, y eso ahorita nos va a servir para encontrar, digamos, entalpía y encontrar, encontrar calor latente, que es el calor del cambio de fase. Nos dicen que la presión, vamos a ver, dice la presión en el espacio de evaporación, en el efecto final, es 60 kilopascales absolutos. 60 kilopascales absolutos, eso significa el efecto final es el efecto 3. Entonces nos están diciendo el valor de P sub 3. P sub 3 es 60 kilopascales absolutos. Entonces, eso también es un dato importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la presión 3 determinaba el punto de ebullición de la etapa 3. Entonces nos está diciendo la temperatura dentro del evaporador 3 y son las temperaturas con las que va a salir el vapor S4 y la corriente S4, o sea, las corrientes de salida. Nos dan los tres coeficientes de transferencia, U sub 1, U sub 2, U sub 3. Vamos a decir que U sub 1 vale 2270, U sub 2 vale 2000 y U sub 3 vale 1420, y las unidades pues van a ser julios sobre metro cuadrado sobre segundo sobre grados Celsius. O sea, que son unidades, eso equivale a watt sobre metro cuadrado sobre grados Celsius. Acordémonos, julio sobre segundo es watt. Entonces, son las unidades SI, las unidades estándar SI. Ahorita vamos a ver qué otra información podríamos necesitar. Nos dicen que no hay desprecie, esto es importante, desprecie los efectos del calor sensible. Que hay una frase en inglés, estoy traduciendo del inglés, dice, desprecie los efectos del calor sensible. Eso es importante porque es una de las suposiciones simplificadoras que vamos a hacer. Desprecie el calor sensible. Y después dice, no hay elevación del punto de ebullición, que eso habíamos comentado, que en la realidad, cuando yo voy concentrando una solución, el punto de ebullición pues va aumentando. Aquí vamos a despreciar eso, la elevación del punto de ebullición. Eso, además dice, suponga la misma transferencia de calor en cada efecto. ¿Qué significa eso? Que vamos a suponer, por ejemplo, que el calor que se transfiere en la unidad 1, el evaporador 1, va a ser igual al calor que se transfiere en el evaporador 2 y va a ser igual al calor que se transfiere en el evaporador 3. Eso es lo que significa igual transferencia de calor en cada efecto. Veamos qué otra suposición podríamos necesitar. Profe, ¿cuáles eran las unidades de 500 y el de 0,10 era la W1? Sí, 500 es F1. Eso es lo que está entrando a la unidad 1. Y el 10% es la concentración de esa corriente, entonces es W1. Ok, gracias. Y W4 es 30%, porque es la concentración final a la que queremos llegar. De hecho, voy a poner un momentito. Voy a poner un momentito lo otro que teníamos. Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Voy a poner el diagrama que teníamos para que ustedes lo tengan. Si es del caso, lo capturamos en pantalla. Acuérdense, hay una tecla en la computadora que se llama imprimir pantalla. Eso es lo que yo hago para hacer capturas de pantalla.
Y entonces con eso ustedes pueden estar viendo el gráfico, pueden estar viendo el diagrama. Entonces voy a compartir la pantalla para que sea más fácil moverme para mí. Y entonces aquí tenemos el dibujo de los 3 evaporadores para que ustedes tengan que es F1, que es F4, que es W1, que es W4. W1 lo vamos a asociar a F1 y W4 lo vamos a asociar a F4. Por el momento son las dos concentraciones que ocupamos. Entonces, ese es el dibujo por si quieren pues hacer una captura de pantalla para poder estarlo viendo. Yo voy a volver al documento que teníamos. Y entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces lo primero que hacemos es un balance de masa. Aquí ellos lo hacen como en una forma de tabla. Nosotros vamos a plantear los balances y deberíamos obtener lo mismo. Vamos a plantear los balances porque me interesa que nosotros sepamos plantear los balances. Entonces habíamos dicho que teníamos F1, que es igual a 500. Eso es igual a S2 más S3 más S4, que habíamos dicho, lo íbamos a poner entre paréntesis porque para nosotros en este momento es un solo número, más F4. Ese es el balance total. Y después nos toca hacer un balance de agua que sería W1 multiplicado por F1. Y entonces eso es igual a 0,10 por 500. Pues yo no estoy escribiendo en este momento las unidades, pero acuérdense, siempre tenemos que estar chequeando que las unidades sean consistentes en todo momento. En este caso las unidades serían kilogramos por hora, más, eso es igual, habíamos dicho, a 0, la parte del vapor es 0, más W4, que es 0,30 por F4. Entonces vean que eso me permite a mí encontrar F4. O sea, si despejo, ¿cómo queda F4? F4 quedaría 0,10 por 500 entre 0,30, ¿correcto? ¿Eso cuánto nos da? Podemos hacer el cálculo. Nos debería dar un valor que está, uno de los valores que está ahí en la pantalla. El primero que tengo. 167 es, 167 o 160, voy a poner así, 166. O sea, pues el número de cifras significativas. Vean que este problema, generalmente el problema nos debería decir cuántas cifras significativas se manejan. Eso de hecho nos lo dicen generalmente como lo escriben. Si lo escribieron sin decimales, si escribieron 500, podemos suponer que los 500 son 3 cifras significativas. Entonces, por esa razón es que escriben 167. Si yo quisiera, en algún momento tal vez les dije que para los cálculos intermedios, o sea, mientras estoy haciendo los cálculos que no son el resultado final que me están preguntando, pues yo puedo usar un poquito más de decimales, o sea, puedo usar 166,7 o inclusive 166,67. Entonces, digamos, vamos a usar 166,7 kilogramos por hora. Y eso me permite a la vez encontrar pues la cantidad total de vapor, o sea, la suma de S2 más S3 más S4, lo podemos encontrar también. ¿Cuánto valdría? O sea, si ustedes me quisieran decir con palabras cómo sería el cálculo.
que sería a partir del balance total. Vean que el balance, el segundo balance que hicimos es un balance de sólidos, de sólido o soluto, sólido, sólidos. Entonces, S2 más S3 más S4, nos vamos al balance total y haríamos 500 menos 166,7 y eso nos va a dar, pues, 333,3 kilogramos por hora. Entonces, vean que tenemos, ya tenemos dos datos que no teníamos. Tenemos la corriente F4 y tenemos lo que sale en total de vapor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Vean que esto sería similar, no importa si tiene 2, 3, 4, 5 efectos, esto es similar porque al inicio, pues todas las corrientes de vapor están juntas. Entonces, como si fuera una sola corriente de vapor. Esto es como si fuera en este momento, como si fuera una sola unidad, un solo evaporador, si lo queremos ver así. Es muy, muy parecido. Entonces, ahora nos va a Ese tocar... valor, profe, de 333, dice usted. Eso es las tres corrientes de vapor que están en este momento juntas porque lo estamos viendo en forma global. Entonces, es como si fuera un solo sistema. Es más, acuérdense de los diagramas de bloques. Bueno, es como una cajita. Esa sería una cajita que dice evaporación y es como si hiciéramos un balance con lo que llaman una caja negra, que no sabemos lo que está dentro. Entonces, eso sería lo que podríamos hacer. Como les digo, lo que tenemos es un diagrama de bloques, una caja negra. Ahora lo que nos va a tocar hacer es meternos adentro para ver cada evaporador y tratar de separar esas corrientes S2, S3, S4 y además sacar las temperaturas y además sacar las áreas de intercambio de calor. Entonces, eso es lo que vamos a explicar ahora. Me interesa, pues, si hasta aquí me van siguiendo y vamos entendiendo. Entonces, vamos a salvar esta pantalla también porque, como les digo, el señor Earle usa un método que es como un método de tablas, un método de tablas para hacer los balances de masa, que eso eso se puede hacer también, pero pues a mí me interesa que nosotros también sepamos plantear las ecuaciones, entonces vamos a salvar las ecuaciones, que son las mismas ecuaciones que vimos en el caso de un evaporador. O sea, son básicamente las mismas ecuaciones si nos ponemos a comparar. Entonces ahora, ¿qué nos va a tocar hacer? Balances de energía, pero antes de eso, yo voy a necesitar definir las temperaturas. Vamos a definir las temperaturas, entonces vamos a ver, vamos a ir tratando de obtener información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es consultar las tablas de vapor. Acuérdense, las tablas de vapor, pues es un documento que yo lo puedo conseguir en papel, pero que también lo podemos tener en aplicación. Les pregunto si la mayoría de ustedes o todos bajaron una aplicación de tablas de vapor o bien, acuérdense, podemos usar una página que yo les pues pasé la semana pasada, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, vean, en este momento yo sé que yo tengo vapor a 300 kilopascales absolutos, que es vapor saturado. Entonces yo puedo irme a la aplicación, por ejemplo, me puedo ir a la aplicación y poner vapor saturado a 300 kilopascales y ver la temperatura correspondiente, que va a ser el punto de ebullición de ese vapor, por decirlo así, la temperatura a la que está ese vapor, y encontraríamos que es 134. Y otra cosa que encontraríamos es que el calor latente es 2164 kilojulios sobre kilogramo. Me gustaría practicar eso, o sea, que practiquemos eso. Entonces voy a abrir aquí rápidamente, buscar una aplicación o la aplicación que habíamos encontrado de tablas de vapor.
Lo que yo llamo tablas de vapor, eso es un término genérico que se usa en ingeniería, son las tablas de propiedades del agua. Y a nosotros nos va a interesar las tablas de propiedades del agua saturada, o sea, las condiciones de saturación. Entonces, habíamos puesto tablas de vapor la vez pasada y había salido una página de una empresa llamada TLV. Vamos a ver aquí, calculadora. Aquí está, tabla de vapor. ¿Por qué? Porque muchas veces el dato que tenemos es como teníamos nosotros, 200 kilopascales manométricos. Entonces vean que podríamos haber metido ese dato de una vez. Pero como nosotros supusimos que la presión es 100, la presión atmosférica, no 101,325, que pues es posiblemente el dato que maneja aquí, vamos a poner kilopascales absolutos y vamos a poner 300. Vamos a poner aquí 300 y vamos a ver qué nos dice, qué resultado nos da. Vean que nos da 133,5, nos da un poquito más, digamos, nos da un poquito más. Esa temperatura nosotros no la hemos definido, o sea, no tiene ninguna letra. Si tuviéramos que ponerle una letra, no podría ser T sub 1, ni T sub 2, ni T sub 3. Tendría que ser, por ejemplo, T sub 0. O simplemente no le pongamos letra, pero sí tenemos que anotar que la temperatura es 133,5 grados Celsius, porque ahorita ese dato lo vamos a necesitar. O sea, en este problema de Earle lo redondearon a 134, nosotros podemos poner 133,5 y por aquí vean que dice calor latente del vapor. Ese sí es un dato importante. Yo les había dicho que para el calor latente se usaba la letra griega lambda. No tengo la letra griega aquí a mano, entonces déjenme ver qué letra podemos usar. Podríamos usar digamos, una L, bueno, lambda, que es el calor latente, o para que no nos confundamos, calor latente, es este que dice 2163. Profe, Sí. también se usaba H, ¿verdad? Se usa HFG, eso se usa HFG, que es como aparece en las tablas de vapor. Pero en los libros, en otros libros aparece con la letra griega lambda. O sea, que entonces es para, lo menciono para que nosotros, pues también, si vemos esa letra griega, pues que sepamos que eso representa esta misma variable, y que es HFG, que es el calor latente de vaporización. O sea, la entalpía de vaporización. Entonces, este valor, pues lo tenemos que anotar. 2163, vean que incluso nos da más decimales, pero lo vamos a dejar así, 2163 kilojulios sobre kilogramo. Y vamos a dejar la tabla, como dicen, la vamos a minimizar, pero no la vamos a cerrar. Y entonces ya vimos de dónde salió el 134 y de dónde salió el 2164. ¿Okay? Son redondeados. Después nos dice que la temperatura de evaporación en el efecto final, como la presión es 60 kilopascales absolutos, pues yo puedo utilizar, digamos, si yo abro la página de la tabla de vapor, pues la estamos viendo. Porque creo que lo que estoy compartiendo es la pantalla. Sí la vemos. Sí, profe, sí se ve. Entonces, vean que otro dato que nos dijeron es que la presión en el tercer efecto es de 60 kilopascales absolutos. Entonces, yo puedo encontrar de una vez digamos, el punto de ebullición. El punto de ebullición del tercer efecto, si yo lo meto en esta tabla, en esta aplicación, tablas de vapor, vean que me dice 8592. Entonces, esa temperatura resulta que es T sub 3. T
T sub 3 va a ser igual a 85,9 grados Celsius. Y un dato importante que voy a necesitar es el HFG o el lambda de la unidad 3. O sea, entonces que le podríamos incluso poner lambda 3, que va a ser 2293 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, de nuevo minimizamos y eso nos permite ver, pues, de dónde salió el 86 grados, que es repito, el punto de ebullición T sub 3 del efecto 3 y el calor específico, el calor latente 2294, pues 2293 nos dio en la aplicación, pero entonces me interesa que entendamos de dónde salió esto. Vamos a analizar digamos, lo que tenemos aquí. Vamos a explicarlo y la idea es que cualquier duda que tengamos, por favor, la preguntemos, porque esta es una parte importante, una suposición clave vamos a hacer aquí que nos va a permitir de alguna manera separar las diferencias de temperaturas entre cada efecto y entonces encontrar T1, T2, T3. Y entonces lo primero es que habíamos dicho que la transferencia de calor en cada efecto es igual, o sea que Q sub 1 es igual a Q sub 2 es igual a Q sub 3. Entonces vean que aquí el Q sub 1 pues lo podemos escribir como U sub 1 por el área 1 por la diferencia de temperaturas 1. Entonces, aquí habíamos dicho, me parece, en la clase pasada, que íbamos a hacer una simplificación cuando tuviéramos 2, 3, 4 efectos, que es que no íbamos a usar la diferencia de temperaturas logarítmica media, para que no se nos complicara mucho la parte matemática. Entonces, simplemente vamos a usar la diferencia de temperaturas entre el punto de ebullición del evaporador y el vapor que está en los tubos. Vean qué interesante, la temperatura en el evaporador es constante, o sea, el líquido y el vapor están a la misma temperatura. Y digamos, y el vapor que está por los tubos, pues solo se está condensando, entonces también la temperatura es constante. Eso nos permitiría, por decirlo así, justificar que estamos usando un delta T en lugar de un delta T logarítmico medio. Entonces, eso principalmente es para que la matemática mantenerla lo más simple posible. Y esto es estándar en los libros de diseño de evaporadores. Entonces, así como escribimos para Q sub 1 en términos de un U sub 1 y un área y un delta T, pues lo mismo para el evaporador 2. U sub 2 por el área 2 por un delta T2 y U sub 3, A sub 3 por delta T3, pues va a ser el Q sub 3. Entonces, repito, los deltas pues van a ser la diferencia entre la temperatura del jugo concentrado o del vapor que está saliendo del evaporador, que son la misma temperatura, punto de ebullición, y la temperatura del vapor dentro de los tubos, dentro de la calandria. Entonces, vean qué interesante. Una cosa que podemos decir es que la suma de estas tres diferencias de temperaturas, pues debería ser la diferencia total, que esa diferencia total la conocemos. ¿Por qué la conocemos? Porque la diferencia total de temperatura sería digamos, el vapor que está saliendo al final del proceso, que está a 85,9 grados, por un lado, y el vapor que está entrando, que viene de la caldera, que está haciendo 33,5. O sea, en números redondos, 134 y 86. Entonces esos valores yo los conozco. O sea, son los valores extremos de las temperaturas y esto representa un delta T total y pues me interesa que analicemos y le encontremos la lógica que pues el delta T total tendría que ser igual a la suma de los delta T de cada efecto.
Le encontramos lógica, tiene sentido. Voy a repetir, el delta T total, que es 134 menos 86, o sea, 48 grados, pues va a ser igual a la suma de los 3 delta T1 más delta T2 más delta T3. Y entonces, ahora viene lo que yo llamaría una suposición clave, una suposición crítica, que tiene que ver con algo que comenté la clase pasada. La clase pasada yo les dije que en un evaporador de múltiple efecto, una de las suposiciones que podíamos hacer era que todas las unidades iban a ser iguales, todos los equipos. ¿Y qué significa eso? Que todos los equipos van a tener la misma área. Entonces, esta es una suposición, por decirlo así, clave para resolver este problema. Hay otras posibilidades, otras suposiciones que yo puedo hacer, pero digamos que nosotros vamos a trabajar y a diseñar los evaporadores con base en esta suposición, que todas las áreas son iguales y que todos los evaporadores son del mismo tamaño. ¿Qué ventaja puede tener eso? Tener todos los evaporadores del mismo tamaño. Porque vean que hay otras suposiciones me pueden llevar a que todas las áreas sean diferentes. Pero nosotros vamos a suponer que son iguales. Eso tiene una ventaja. ¿Cuál podría ser? Eliminarme esa incógnita, ¿no? De hecho, la ventaja es para la empresa. Pensemos ya en términos de la empresa. Ustedes tienen una empresa que están concentrando un producto químico y entonces tienen evaporadores, entonces toman la decisión que todos los equipos van a ser del mismo tamaño. Eso tiene una ventaja para la empresa. Fíjense que si yo tengo equipos del mismo tamaño, son los mismos repuestos. Solo necesitaría repuestos para un solo modelo, un solo tipo de unidad. En cambio, si todas son diferentes, con diferentes tamaños de tubos, diferentes diámetros de tubos y diferentes características, pues puede ser que yo necesite pues, más repuestos. O sea, al tener equipos iguales, pues yo reduzco la cantidad de repuestos que tengo que tener en bodega. ¿De acuerdo? Eso es una ventaja eso es como decir estandarizar. Yo estandarizo que todas las unidades sean iguales. Entonces, esa es una de las razones para hacer esto. Entonces, vean qué interesante. Si yo pongo que las áreas son iguales, entonces, ¿qué pasa con las áreas en estas ecuaciones que están aquí? ¿Qué pasa con las áreas si las áreas son iguales? Se cancelan. Se cancelan, correcto. O sea, yo puedo agarrar estas dos primeras expresiones son una igualdad, y si yo agarro la segunda y la tercera, eso es otra igualdad. O puedo agarrar la primera y la tercera, que de hecho eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en cualquier caso, yo puedo cancelar las áreas y entonces me va a quedar, voy a escribir lo que me va a quedar. Por ejemplo, voy a poder escribir que U sub 1 por delta T1 es igual a U sub 2 por delta T2. Y entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a despejar delta T2, o sea, vamos a poner todos los delta T en función de delta T1. Entonces eso va a quedar U sub 1 entre U sub 2 por delta T1. Entonces vean qué interesante. Podemos escribir delta T2 en función de delta T1. Y si yo agarro U sub 1, la expresión que tiene U sub 1 y la expresión que tiene U sub 3,
pues es lo mismo. U sub 1 por delta T1 igual a U sub 3 por delta T3. Y eso me permite escribir delta T3 igual a U sub 1 entre U sub 3 por delta T1. Y entonces, ¿para qué me puede servir escribir los delta T's? O sea, los dos delta T, delta T2 y delta T3. ¿Para qué me puede servir escribirlos en función de delta T1? Es más, eso es lo que está aquí escrito. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que yo aquí tengo esta fórmula. Que la suma de los 3 delta T me da 48 grados Celsius. Entonces yo podría sustituir delta T2 y delta T3. Y así eso me permitiría encontrar delta T1. Vean, obtengo una ecuación que solo tendríamos como incógnita delta T1. Entonces aquí arriba voy a cambiar el color. Por ejemplo, aquí arriba voy a escribir en lugar de delta T2, pues ¿qué vamos a tener? U sub 1. Vamos a ponerle otro color. U1 por delta T1. Y bueno, habíamos dicho entre U sub 2. Por ejemplo. Entonces ven que tiene delta T1 factor común y algo parecido haríamos con delta T3, que es U sub 1 entre U sub 3 por delta T1. Entonces ahora tendríamos un factor común delta T1 y eso nos permite sacar el delta T1. Aquí lo tenemos, delta T1, y vean que nos queda esta expresión adentro del paréntesis y eso es igual al delta T total, que es 48. ¿Alguna pregunta? Esto es, como dicen, la ecuación que nos permite despejar delta T1 y a partir de eso encuentro delta T2 y delta T3. Pero me interesa que entendamos qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que hicimos. Si tienen alguna pregunta. En términos de... ¿Profe? Sí. Es que no me quedó muy claro la ecuación para plantear el T1, o sea, para despejarlo. Sí, la ecuación que estamos utilizando, vamos a ver... la ecuación clave aquí, por decirlo de una manera, es esta que tenemos aquí, que estoy marcando con el cuadro amarillo. Estamos diciendo que digamos, la suma de los 3 delta T tiene que ser igual a la diferencia global, a la diferencia, digamos, entre la temperatura de salida de todo el proceso menos la temperatura de entrada de todo el proceso. O sea, la temperatura más alta es la de S1, que es 134 grados Celsius. La temperatura más baja va a ser la de S4. O sea, la diferencia es S1 menos S4. Son las temperaturas más alta y más baja de todo el proceso. Y eso debería ser igual a la suma de los 3 delta T. Vamos a ver, por ejemplo, el primer efecto. Por aquí entra vapor. Y digamos, y por aquí sale vapor. Entonces aquí tenemos S1 y S2. Pero las temperaturas, digamos, tal vez en otra ocasión escogería otra forma de hacer la notación. Aquí voy a poner T0.
Y aquí voy a poner T1 porque dijimos que T1 era la temperatura de la unidad 1. Entonces, el primer delta T es T0 menos T1. O sea, del delta T1 es igual a T, vemos, T0 es la más alta. Entonces, T0 menos T1. Pongamos esto de otro color. Y si hacemos el análisis en el segundo intercambiador o el segundo evaporador, pues el vapor que entra en los tubos es S2 y el vapor que sale es S3. Y las temperaturas serían T1 y T2, por decirlo así. El vapor entra a T1 y dentro del evaporador 2 la temperatura es T2. Entonces, delta T2 es igual a T1, que es más alta, y T2, que es más baja. Y en el evaporador 3, pues si hacemos el análisis también, el vapor de los tubos entra a la temperatura T2 y el vapor que sale de la unidad pues va a salir a una temperatura T3. Entonces vean que el delta T3 va a ser T sub 2 menos T sub 3. De hecho, esto que estoy escribiendo lo vamos a utilizar seguidamente. Y entonces si yo sumo los tres delta T, me va a dar T0 menos T sub 3. Y yo sé que T sub 0 es igual a 134 grados Celsius. Y yo sé también que T sub 3 es igual a 86 grados Celsius. Entonces, les repito, si sumamos delta T1 más delta T2 más delta T3, así como los tenemos escritos, pues lo que me va a dar es T0 menos T3, o sea, 134 menos 86. Ahí digamos que estamos demostrando que esa ecuación en el recuadro amarillo es correcta. O sea, que la suma de los delta T individuales me da el delta T global. Tal vez queda más claro. Y estamos visualizando qué es en sí cada delta T. Sí, profe. Y luego, donde dice que so that, y luego dice delta T1. Sí, es muy importante tener presente esto que está acá. O sea, eso es una de las ecuaciones con las que estamos trabajando y que dijimos que las áreas eran iguales. Entonces, que las áreas se cancelan. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte sí digamos, la tenés clara. Las áreas se cancelan porque decimos que son iguales. Entonces, mira que yo puedo poner delta T2 en función de delta T1. Y puedo poner delta T3 en función de delta T1. O sea, todo lo puedo poner en función de delta T1 y entonces lo sustituimos en la ecuación del recuadro amarillo y eso me da una ecuación donde la única variable es delta T1. Y lo que hice fue sacar un factor común y lo demás, lo que sigue es álgebra. Es un despeje. Los valores de U sub 1, U sub 2 y U sub 3 los conozco, los 3 U. Yo los conozco. Entonces que sale como factor común delta T1 y me queda dentro del paréntesis una expresión que involucra los U, valores conocidos. Podemos hacer el cálculo y me da pues una ecuación, por decirlo así, de primer grado para delta T y me permite encontrar delta T1. En este caso dio 12,9 grados y eso me permite devolverme y poder calcular delta T2 que estaba en función de delta T1 y poder calcular delta T3 que también está en función de delta T1. Entonces vean cómo, o sea, de una manera que es básicamente teniendo cuidado, siendo ordenados, teniendo cuidado y yo pude pues separar los 3 delta T y poderlos calcular individualmente. Entonces me da que el delta gracias, T1... profe. Sí, ya te quedó más claro. Sí, profe, ya entendí bastante. Ok, entonces vean, esto mismo lo podemos hacer para 2 efectos, para 3 efectos, para 4 efectos,
para 5 efectos. Vean qué interesante. Para cualquier número de efectos, este mismo método me permite separar los delta t. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, yo sé que, por ejemplo, que t sub 0 es 134. Entonces yo agarro el primer delta t1, que es 12,9, y yo de ahí puedo sacar t1. Y conociendo t1, pues yo lo puedo meter en delta t2. Y eso me permite encontrar t sub 2. Y así puedo ir sacando las diferentes temperaturas. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, si ya todo les quedó pues mucho más claro lo que estuvimos haciendo aquí. Voy a salvar esta pantalla. De nuevo para podérselas compartir más tarde y para poder borrar también. Entonces, ya casi con esto vamos a poder avanzar más rápidamente porque vamos a tener las temperaturas. Entonces vean, el delta T1 12,9, entonces eso significa, y las temperaturas van a ir bajando, eso es importante, las temperaturas van bajando porque acuérdense que el vapor a la pura entrada del proceso es 134 Celsius y al final es de 86, entonces va bajando la temperatura, entonces lo que tenemos que hacer es ir restando, entonces 134 menos 12,9 me da 121 Celsius, eso es la temperatura 1. Entonces vean que ya en este momento tendríamos T sub 1. Y T sub 1, acuérdense, es el punto de ebullición del jugo en el evaporador 1. Y entonces esa evaporación pues involucra un cambio de fase, entonces hay un calor latente. Entonces yo busco el calor latente a 121 grados Celsius. Aquí lo estamos redondeando. Y entonces para eso usamos pues la aplicación que teníamos en línea de las tablas de vapor saturado. Y entonces a 121 grados pues tenemos que el calor latente es 2200 kilojulios por kilogramo a la temperatura T1. Si yo a esos 121 grados Celsius le resto el delta T2, pues voy a tener la temperatura T sub 2. O sea, porque acordémonos, T sub 2 es delta T2 va a ser igual a T1 menos T2. Entonces de ahí yo puedo despejar T sub 2. Entonces que me da 121 menos 14,6. Y entonces eso, aquí está un poquito redondeado, 106,5 grados Celsius es la temperatura del evaporador 2. Y de nuevo, esto es la temperatura a la que ocurre la ebullición del caldo. Eso implica un calor latente que yo tengo que buscarlo de nuevo en las tablas de vapor o en la aplicación. Y a 106,5 grados Celsius, el calor latente es 2240 kilojulios sobre kilogramo. Ahorita ustedes me pueden decir, pero la página web dice datos saturados por presión, no me dice por temperatura. Entonces ya vamos a ver que por ahí hay un acceso a una página que es la información igual de agua saturada, pero ingresando datos de temperatura. O sea, ya se los voy a enseñar. Si a la temperatura T sub 2, 106,5, le resto 20,6, que es el delta T3, pues me debería dar la temperatura T3, que es 86 grados Celsius, y eso ya lo teníamos. Ya lo teníamos y ya teníamos el calor latente correspondiente a la ebullición en el evaporador 3. Entonces vean que en este momento tenemos las 3 temperaturas y tenemos 3 calores latentes correspondientes a los 3 evaporadores. ¿Profe? Sí. Lo que está en rojo es una temperatura ¿de qué? Latente también. Del evaporador. ¿Y eso cómo se simboliza, digamos? ¿Eso cómo se obtiene? No tanto porque, digamos, el cálculo sí lo entiendo, pero eso es T0 menos T1 es igual a
¿A T qué? ¿Esa T qué es? Vamos a veamos, delta T1, según el dibujito que habíamos hecho hace unos minutos, era igual a T0 menos T1. Entonces, sabemos que delta T1 es 12,9 y eso es igual a 134 menos T1. Entonces, despejando T1, eso me da 134 menos 12,9, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y eso me da, eso de hecho me daría 121,1, pero aquí lo redondeamos a 121 grados. Entonces, 121 grados es T sub 1. Sí, ya ahora sí. Gracias, profe. Sí, y entonces 106,5 es T sub 2. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo. Delta T2 es igual a T1 menos T2, donde yo conozco delta T2, que es 14,6 grados Celsius, y ya conozco T1. Entonces despejo T sub 2. Y acordémonos que delta T3 es igual a T sub 2 menos T sub 3, pero T sub 3 yo ya lo conocía. Entonces este último básicamente nos serviría de verificación. Si al final nos volvemos a obtener T sub 3, pues significa que el cálculo lo hicimos bien. Entonces, eso es lo que hicimos aquí. Eso es lo que explica estos números. Pues lo pudimos haber hecho planteando cada uno de los delta T y haciendo el despeje de T1, T sub 2 y T sub 3. Y entonces, repito, estas son temperaturas de ebullición, los puntos de ebullición en cada evaporador, y como es ebullición hay un calor latente y vamos a ver que yo necesito esos calores latentes. Pero entonces vean qué interesante, yo en la práctica, como son 3 efectos, yo aquí tengo, bueno, 3 efectos, entonces yo tengo 3 calores latentes. Uno por efecto, por decirlo así, por cada efecto. Pero tengo un calor latente, acuérdense, otro calor latente, que es el vapor S1. O sea, el vapor que entra a la entrada. Entonces son 4 calores latentes. Siempre tengo un calor latente más que el número de efectos porque tengo una corriente de vapor que viene de afuera, viene de una caldera, y que es la que, como dicen, la que va a iniciar todo este proceso de evaporación. Son 4 calores latentes los que tengo en este momento. Y vamos a ver que pues vamos a hacer uso de esos 4 calores latentes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pues pues me hicieron una pregunta que nos permitió aclarar un poco más. Ahora sigue otro paso clave, que es poder sacar las corrientes de vapor individuales y la corriente de vapor S1, que no la tenemos. Y ya terminaríamos sacando las áreas, o el área, porque acordémonos que son iguales. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente paso. Vean que estos son como pasos. Entonces el siguiente paso, aquí lo vamos a analizar. Vamos a ver cómo. Entonces vamos a decir estos W1, W2, etcétera, son los S1, S2, S3 y S4. Entonces vamos a escribir esto que está aquí en función de las variables que nosotros definimos. Entonces vamos a decir, habíamos dicho que el calor 1 es igual al calor 2 y eso es igual al calor 3 y eso tiene que ser igual, digamos, ese calor, bueno, los 3, vamos a ver, en cada unidad, o sea, tenemos que analizar primero para qué se utiliza ese calor. El calor que se utiliza en el efecto 1, o sea, el calor que se introduce al efecto 1, pues para que lo que nos va a servir es básicamente para evaporar el vapor, digamos, a evaporar el vapor del efecto 1.
estrictamente, acuérdense, hay un calor sensible y hay un calor latente. O sea, haciendo el balance de energía, yo tendría que decir, no, primero voy a calentar la solución y después la evaporo. Pero el problema me decía, desprecie el calor sensible. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros hacemos los números, es más, si nos vamos al ejemplo de la semana pasada, que era un efecto, podríamos comparar el porcentaje que representa el calor latente del total y el porcentaje que representa el calor sensible. Y vamos a ver que el calor latente, no sé, es como 95% de todo el calor. O sea, el calor sensible generalmente es un pequeño porcentaje. Entonces, por eso, en este caso, lo estamos despreciando porque eso nos va a simplificar los números. Entonces, el calor sensible lo estamos despreciando. Vamos a ver, lo estamos... vamos a tacharlo aquí. Lo estamos despreciando aquí, el calor sensible, y nada más vamos a considerar el calor latente. Entonces, por eso les digo, vamos a decir que el Q1, calor que entra al evaporador 1, se utiliza básicamente para evaporar la corriente S1, o sea, generar el vapor S1. Entonces, ese calor debería ser igual a, digamos, el calor latente correspondiente a T1, que habíamos dicho que era 2200 kilojulios por kilogramo multiplicado por S1. Eso debería ser igual a Q1. El calor 2 es el calor que ingresa al evaporador 2. Eso igual, despreciando calor sensible, pues se usaría en evaporar el vapor que se va a convertir en la corriente S2. Entonces, viendo que el calor latente correspondiente a la temperatura T2 era 2240, pues vamos a tener 2240 kilojulios sobre kilogramo multiplicado por S2. Eso me tiene que dar igual a Q2. A Q2. Y de la misma manera, el calor que ingresa al evaporador 3, que está en una temperatura de 86 grados Celsius y un calor latente de 2293 o 2294, ponen aquí, pues eso, ese calor latente, o sea, que se ocupa para evaporar la corriente S3 multiplicado por S3, pues es igual a Q3. Entonces, vean, ahí tenemos Q1, Q2, Q3. Pero hay otra ecuación que podemos plantear, que es, bueno, ¿de dónde salió ese calor? ¿De dónde salió ese calor? Originalmente proviene del vapor, de la corriente. Yo creo que aquí tengo que hacer una pequeña corrección. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, habíamos dicho que S1 era la que entraba. Entonces aquí es S2, aquí es S3 y aquí es S4. Entonces voy a recapitular un poco. Recordemos que el vapor que sale de la corriente 1 es S2. Sí, porque habíamos definido los números de estas corrientes por la entrada. Entonces, la entrada a la corriente, el vapor que entra a la unidad 1 es S1. El vapor que sale es S2. Entonces, en este primer balance, lo que aplica aquí es S2. Es el vapor que se generó. En el evaporador 2, el Q2, pues el vapor que se generó en ese evaporador, pues corresponde a la corriente que sale, que es S3. Y en el evaporador 3, que corresponde al Q3, pues la corriente de vapor que se genera y que va a salir de todo que ya es la última corriente de vapor, pues es S4. Es una pequeña corrección
y esto pues corresponde con el dibujo que habíamos hecho, con el diagrama. Y la ecuación que nos hace falta es que el vapor que vino desde la caldera, que es S1, ese vapor suministra calor, se supone que también suministre calor, digamos, es más, ese vapor, acordémonos que se condensa, o sea, entra como vapor saturado y sale como líquido saturado. Entonces vamos a decir, vean que es como si el calor se lo estuvieran pasando, porque todos los calores son iguales. Entonces aquí vamos a poner un calor que vamos a poner Q sub S, que es calor del vapor, digamos Q del vapor que sería S1. Entonces podríamos escribir que el calor latente del vapor S1, que acordémonos que ese calor latente, vamos a ver si lo teníamos por acá, era el calor latente a 133,5 grados Celsius y que corresponde a 2163, o aquí pusieron 2164 kilojulios por kilogramo. Bueno, ese calor latente multiplicado por S1, que es repito, el calor que entra al proceso, que es el que, o sea, con este calor arranca todos estos procesos de evaporación, pues esto va a ser Q sub S. Esa es como decir la cuarta ecuación. Entonces, por decirlo así, tengo 4 ecuaciones. Entonces ahora que están relacionadas, porque estamos diciendo que todos estos calores son iguales. Esa es una de las suposiciones que nos daba el problema. Suponga que la misma transferencia de calor en cada efecto. Entonces, por eso Q1 igual a Q2 igual a Q sub 3. Y eso tiene que ser igual al Q sub S, que es el calor que suministró el vapor S1 cuando se condensa. Y entonces ocupamos algo más para poder resolver estas 4 ecuaciones. Entonces nos devolvemos al balance de masa que nosotros teníamos por allí. Y entonces por ahí teníamos el valor de S2 más S3 más S4. ¿Cuánto valían esas corrientes, esa suma? 333,3 kilogramos entre hora. 333,3, ok. Entonces vean qué interesante. S2, S3, S4 igual 333,3. De hecho, esto sería kilogramos por hora. Kilogramos por hora. Los Q serían en kilojulios por hora si nos vemos la parte dimensional. Entonces vean que aquí podemos hacer algo muy parecido a lo que acabamos de hacer con las temperaturas. ¿A qué me refiero? Que yo puedo igualar, para ponerles un ejemplo, yo puedo igualar estos dos, Q sub 1 y Q sub 2, y puedo escribir S sub 3 en función de S sub 2. Tiene sentido. Digamos, yo puedo igualar estas dos porque digo Q sub 1 es igual a Q sub 2. Entonces, eso me permitiría escribir, por ejemplo, que S3 es igual a 2200 entre 2240 por S2. Eso sería el despeje de S3. Me interesa ver si lo tenemos claro. Esto yo lo obtengo, S3 igual 2200 entre 2240 por S2. Eso lo obtengo igualando Q sub 1 igual a Q sub 2. Sí, de la profe, misma sí, manera, ¿Igualando qué, profe? Perdón. Q sub 1 igual a Q sub 2.
Eso me permite relacionar S2 con S3 y me permite despejar S3 en términos de S2. Acuérdense cuando resolvemos un sistema de ecuaciones con varias incógnitas. Aquí tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. O sea, las incógnitas son S2, veamos, S2, S3, S4. De hecho, o sea, entonces cuando tenemos un sistema con varias incógnitas, una de las formas de resolverlo es poner todas las incógnitas en función de una de ellas. Y eso nos permite, pues, después sustituir en una ecuación y encontrar la primera incógnita. O sea, la que pusimos como base para todas las demás. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Es un asunto algebraico. Entonces, estamos poniendo todas las variables en función de S2. S3 en función de S2. De la misma manera, si yo agarro Q sub 1 igual a Q sub 3, entonces estaría relacionando S2 y S4. Y eso me permite escribir S4. Vamos a ver. S4. Si repito, Q sub 1 igual a Q sub 3, entonces me permitiría escribir que S4 es igual a 2200 entre 2294 por S2. Es más o menos la misma historia. Ustedes pueden hacerlo en el papel, igualar Q sub 1 igual a Q sub 3, sustituimos, o sea, 2200 S2 igual 2294 S4 y despejo S4. Estamos de acuerdo que lo que obtenemos es lo que está en pantalla. Sí, profe. Y entonces ven, entonces ahora ¿qué hacemos? Sustituimos S3 y S4 en función de S2, lo sustituimos en la primera ecuación que tenemos acá que dice S2 más S3 más S4 igual a 333,3 kilogramos por hora y vamos a tener un factor común S2 y eso nos va a permitir encontrar S2. O sea, lo que sigue es un despeje. Tiene sentido, o sea, podemos encontrar S2 y si conozco S2, pues lo que sigue es encontrar S3 y encontrar S4. Y vean que si yo conozco esos valores de S2, S3 y S4, pues después yo puedo encontrar S1. ¿Por qué? Porque simplemente calculamos alguno de los Q1, por ejemplo, y después lo igualamos a QS. Voy a repetir esto último, porque también nos interesa encontrar S1. Es más, yo podría igualar Q1 igual a QS. Y yo puedo entonces despejar S1 también y encontrar S1. Entonces, de hecho, lo que estoy explicando es lo que viene en la siguiente diapositiva. Pero tendríamos claro el procedimiento que estamos siguiendo. De nuevo, aquí lo que tenemos es varias ecuaciones con varias incógnitas y tenemos un dato que habíamos obtenido del balance total que era la sumatoria de los corrientes de vapor. Entonces, con base en eso, vamos a aprovechar eso para reemplazar todos los valores S3 y S4 en esa ecuación, la suma de los corrientes, todo lo ponemos en función de S2 para despejar S2 y encontrar ese valor. Y esto nos va a permitir, pues, después muy fácilmente encontrar los siguientes valores, S1, S3 y S4. De acuerdo, estoy salvando esta pantalla. Voy a borrar los dibujos, pero yo estoy salvando esta pantalla. Para después ustedes la tengan. Nada más me dan un chancecito. Ok, ya la tenemos salvada. Entonces ya casi tenemos resuelto este ejercicio. Y este ejemplo es muy importante porque esto lo podemos aplicar
a cualquier número de efectos, a 2 efectos, a 3 efectos, a 4 efectos, a 5 efectos, etc. Entonces vean que aquí tenemos de nuevo la suma de las corrientes de vapor S2 más S3 más S4 es 333 y como explicamos ahora, yo puedo encontrar pues las diferentes corrientes. Esta sería S2. Esta de aquí sería S3. Esta de aquí sería S4. Y esta de aquí que dice WS pues sería S1. Entonces ven que obtuve todas las corrientes de vapor, la que viene de la caldera y las corrientes que salen de cada evaporador, de cada efecto. Entonces vean que ya casi tenemos el problema resuelto, porque tengo todas las temperaturas, tengo todas las corrientes definidas. Lo único que me falta es determinar el área de transferencia de calor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, para sacar la S1, la fórmula era, me parece que era 2164 por S1 es igual a Q. Sí, vos puedes igualar Q sub S igual a Q sub 1. Y entonces tenés las ecuaciones respectivas. Vamos a ver cómo lo... ¿Cuál sería el valor de Q sub S? Es esto que tenemos acá. O sea, digamos, Q sub 1 es igual a Q sub S. Q sub S es la Q del vapor que viene de la caldera, que es lo que... Entonces aquí escribiríamos 2200 por S2 igual... O sea, porque acordémonos, el calor latente de la unidad 1 por S2, que es el vapor que sale de allí, eso debería ser igual a el calor latente del vapor S1, que habíamos dicho que era 2163 por S1. Entonces, nosotros, digamos, con el procedimiento algebraico que expliqué, obtenemos S2, S3 y S4. Entonces, conociendo S2, pues va a ser muy fácil encontrar S1. O sea, que a medida que voy encontrando variables, pues voy encontrando las otras. Entonces, conociendo S2, igual podría haber planteado Q2 igual QS o Q3 igual QS, o sea, cualquiera de los Q, porque todos los Q son iguales. Pero entonces, suponiendo que sea Q sub 1, el S2 yo ya lo conocería, porque yo ya lo despejé, ya lo obtuve. Entonces vean que es muy fácil obtener S1. Es otro despeje, otro planteamiento de otra igualdad que me da una ecuación donde todos los términos son conocidos excepto S1. Es un asunto, ya sería como decir de despeje. Está bien, profe. Ya queda tal vez más claro. Es lo que aquí ponen, digamos, todas estas igualdades y entonces tal vez es más difícil de verlo que si lo explicamos por aparte. O sea, que fue lo que yo hice. Primero Q1 igual Q2, luego Q1 igual Q3, luego Q1 igual QS. Entonces, y ahí vamos planteando las igualdades y eso me va a permitir ir sacando las diferentes S, las diferentes corrientes. Entonces, ya tendríamos las corrientes de vapor. Y como dijimos, esto yo lo puedo generalizar a más efectos. 4 efectos, 5 efectos. Sería la misma mecánica. Y ya lo que me falta es el área de transferencia. Entonces, pues, ¿de dónde sacamos el área de transferencia? Bueno, yo puedo de cualquiera de los balances de energía anteriores, o sea, escribir, por ejemplo, Q1 igual 2200 kilojulios por kilogramo multiplicado por S2
eso me da Q sub 1, pero Q sub 1 habíamos dicho que era igual a U sub 1 por área 1 por delta T1. Delta T1 yo lo conozco, previamente lo había calculado. Y entonces vean que yo puedo calcular Q sub 1 y puedo igualarlo a esto U1 por A sub 1 por delta T1, en donde yo conozco todos los términos excepto A sub 1. Entonces eso me permite a mí encontrar A sub 1. Y A sub 1, pues se supone que las tres áreas son iguales. Entonces A sub 1, pues es el área que estoy buscando. Entonces, vean, vamos a ver aquí. Bueno, 113, ¿qué es? Va a ser esta es la corriente S2, 113. 2200 es 2200 kilojulios. El 1000 es un factor de conversión para pasar a julios, de kilojulios a julios. 3600 es un factor dimensional para pasar de horas a segundos. ¿Por qué razón? Porque el valor de U, acordémonos, está en julios sobre segundo. Acuérdense, siempre hay que estar chequeando las dimensiones. Entonces, este factor 1000 y este factor 3600 son factores dimensionales para pasar de, digamos, kilojulios por hora a julios por segundo. Y los kilojulios de hora, ¿de dónde salen? Al multiplicar 113 por 2200, pues el resultado es kilojulios por hora. Entonces, para pasar eso a julios por segundo, pues son estos factores que tenemos acá de 1000 y de 3600. Ustedes lo pueden verificar. Y entonces del otro lado, pues tenemos U sub 1, 2270, watts sobre metro cuadrado sobre grados Celsius. Delta T1, que era 12,9 grados Celsius, y el A1, que es nuestra incógnita. Y simplemente despejamos y obtenemos 2,4 metros. Entonces, eso sería, vean qué importante. Eso es el área de uno de los evaporadores, el área de intercambio de calor. Si me preguntan por el área total de intercambio de calor, pues yo tendría que decir que es la suma de los tres, la suma de las tres áreas. Entonces, o decir que es 3 veces 2,4. Entonces, el área total de intercambio de calor pues sería 7,2 metros cuadrados, y el área de un solo evaporador, el área de intercambio de calor, pues sería 2,4 metros. Entonces, ya con esto contestamos todas las preguntas, ya con esto terminamos el ejercicio, y vean cómo pudimos encontrar pues todo lo que nos propusimos encontrar. Encontramos las temperaturas, encontramos los flujos de vapor, o sea, resolvimos los balances de masa, encontramos los Q, porque digamos, si yo encuentro Q sub 1, todos los Q son iguales, entonces esos, por decirlo así, resolvimos los balances de energía. ¿Qué más hicimos? Calculamos las áreas de transferencia de calor, que igual, todas son iguales. Entonces, y este método, digamos que para propósitos de ingeniería, o sea, es porque esto es un método de ingeniería, pues es aceptable, es válido para diseñar evaporadores, y pues la prueba está que aparece en un libro de operaciones unitarias, bueno, escrito, digamos, en un país en otro país, digamos. Entonces, les pregunto si les quedó suficientemente claro el ejercicio. Vean que si ustedes necesitan diseñar un sistema de evaporadores, que hay dos grupos que tienen de fijo que diseñar un sistema de evaporadores de, no sé, 3, 4, 5 efectos, pues pueden tomar este ejemplo, más las pantallas, más esta grabación, y seguirlo, como dicen, al pie de la letra. Y van a poder diseñar un evaporador de cualquier número de efectos, 2, 3, 4, 5 efectos. ¿De acuerdo?